Mucho gusto, mi nombre es Johanna Elena Cortés Torres, soy nutricionista dietista, también tengo una maestría en nutrición pública y soy la referente de nutrición de la Gerencia de Salud Pública. Hoy venimos representando el proyecto que se llama Fortalecimiento en Alimentación y Nutrición desde la Salud Pública, con un tema de mucho interés para ustedes en el campo de la alimentación y nutrición, y sobre todo pues en el marco de la pandemia COVID-19. Vengo con mi compañera, aliada en el proyecto. Buenos días para todos. Mi nombre es Laura Cristina Vivas Alzate. Soy ingeniera agrícola de la Universidad Nacional, estudiante del último semestre de maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Soy la profesional de apoyo en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional del departamento, y como les decía Johanna, pues estamos trabajando conjuntamente en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, y pues quería también agradecerles por su participación el día de hoy. Es muy valiosa para nosotros y espero pues este tema sea de mucho interés para ustedes. Para dar inicio a esta temática que los convoca hoy, que se llama Alimentación Saludable en Inocuidad de los Alimentos en el marco del COVID-19, es importante también hacer pues como la precisión de la necesidad de este tema por el marco de la pandemia COVID-19, con el fin de que los orienten unos conceptos generales que tienen que ver con alimentación saludable, y haciendo énfasis en esos alimentos que son de interés o que se deben de consumir en este momento, debido pues a esa manera de prevenir ser pues o tener la infección del COVID-19. Y también tenemos una parte de inocuidad que nos parece fundamental para todo el tema de la manipulación y la preparación de los alimentos. Entonces vamos a iniciar. Antes de entrar en materia en lo que les estaba comentando, es importante que en el concepto de alimentación saludable identifiquemos esos otros estilos de vida que también se consideran saludables. Entonces ahí tenemos a la actividad física, no consumo de tabaco ni alcohol y la salud mental. ¿Por qué lo citamos además de la alimentación saludable? Porque por más alimentación saludable que yo tenga, si esos otros estilos de vida no se trabajan ellos también, entonces no vamos a tener como el objetivo o el fin de tener una alimentación saludable. Ahí la importancia de que haya una interacción de todos estos estilos de vida a la vez. Siempre he sido pues como muy insistente en esa importancia del profesional de psicología con relación a la salud mental, en todos esos cambios que tienen que ver con prácticas alimentarias no saludables. Entonces por eso creemos pues que esa parte es fundamental y son aliados de nosotros en el tema de la alimentación, porque de cierto modo nos permiten que la población cambie paradigmas o barreras que no van a facilitar una adherencia al tema de la alimentación saludable. Ahora sí, vamos a entrar en materia en el concepto. ¿Qué es una alimentación saludable? Ustedes pueden encontrar en diferentes medios o otras fuentes de información varias definiciones, pero el Ministerio de Salud y Protección Social nos define la alimentación saludable como aquella que nos va a aportar los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo funcione bien, conservar la salud, que esto es muy importante. A veces se nos olvida que la alimentación es la garantía de tener un buen estado de salud y no le damos la relevancia que se debe. Además de eso, en situaciones de enfermedad, si tenemos una alimentación saludable, nos va a facilitar recuperarnos más fácilmente. Asimismo, minimiza el riesgo de enfermarnos, como lo mencionábamos en la introducción, nos garantiza esa capacidad de respuesta que se debe tener del organismo ante situaciones como la gestación, la lactancia, el crecimiento y desarrollo en el caso de los niños. Entonces, esta definición nos lleva a que alimentarnos saludablemente nos va a permitir gozar de un buen estado de salud, responder ante periodos de enfermedad y ante necesidades específicas del organismo. Además del concepto
es muy importante que también identifiquemos cuáles son esas características de una alimentación saludable. Entonces, primera característica, que sea adecuada en nutrientes y energía. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el consumo de alimentos del día sea acorde a nuestras necesidades, necesidades que pueden estar condicionadas por muchos aspectos, que ahorita en otra definición que les vamos a dar, vamos a identificar cuáles son esos aspectos que van a determinar esas necesidades. Que sea balanceada en nutrientes y alimentos, esto es muy importante. ¿Y cómo logro yo que sea balanceada en nutrientes y alimentos? Con un consumo variado o una inclusión de diferentes grupos de alimentos en mi patrón de consumo del día. Además, que sea controlada en calorías para conservar el peso saludable. Esa parte también es indispensable porque a veces pensamos que si consumimos ciertos grupos de alimentos ya con eso basta. Es tanto la inclusión de los grupos de alimentos como el control de las cantidades de lo que me estoy consumiendo y la frecuencia de los mismos. Entonces por eso debe ser controlada en esas cantidades, es decir, porciones, para que no tengamos un exceso de calorías, y moderada en alimentos que en exceso pueden ser perjudiciales para la salud. Acá, ¿a qué hace alusión específicamente? A las grasas, a los azúcares y a la sal como un aditivo que está muy relacionado con alteraciones como la hipertensión. Entonces, esos que les acabo de mencionar se han asociado a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, acá les trajimos este icono para la población colombiana, que es el plato saludable de la familia colombiana. Este plato saludable nos invita a tener un consumo proporcional de los grupos de alimentos. Entonces ustedes ahí observan frutas y verduras con una gran proporción en el plato, cereales, tubérculos y plátanos, también con una proporción significativa, leches, carnes o fuentes de proteína también, y en menor proporción las grasas y los azúcares. Acá es importante que visibilicemos esa distribución que tienen esos grupos de alimentos en el plato saludable, lo cual nos invita a que estos grupos que tengan una mayor proporción son los que se deben de consumir en mayor cantidad durante el día. También citan el agua ahí como un aliado importante en ese concepto de alimentación saludable. Bueno, este es otro concepto que me pareció interesante traérselos en todo este tema de la alimentación saludable, porque a veces las alteraciones del estado nutricional se dan y de pronto no somos conscientes de que todas las alteraciones del estado nutricional, citando malnutrición por déficit o por exceso o por carencia específica, que en otras palabras es delgadez o desnutrición en los menores de 5 años. En el caso de exceso tenemos sobrepeso, obesidad y ya deficiencias de micronutrientes. Entonces a veces no somos conscientes de que esas alteraciones del estado nutricional se dan por un desbalance o un desequilibrio entre el consumo de alimentos y mis requerimientos. Miren que ahí está simbolizada una balanza. La balanza quiere decir que yo debo de consumirme lo que necesito. Miren, por ejemplo, los factores que pueden estar condicionando. Estos son algunos, porque sabemos que pueden haber muchos factores condicionantes de que mi consumo sea adecuado. Entonces hay factores económicos, culturales, factores relacionados con la parte de educación, factores sociales, y ya con relación a mis necesidades, que es el otro lado de la balanza, encontramos otros aspectos que van a determinar que mis necesidades sean diferentes: edad, actividad física, estado fisiológico, género. Entonces esta imagen que nos concluye: lo ideal es que mi consumo de alimentos y que esos factores que lo están condicionando sean favorables para que permitan que ese consumo sí responda a mis necesidades, y de esa manera tenemos una balanza equilibrada. Y una balanza equilibrada se ve reflejada con un peso saludable y que no hayan deficiencias de micronutrientes u otras alteraciones del estado de salud y nutricional.
Y ahora vamos a entrar en materia en el tema de los grupos de alimentos. Y este tema me parece fundamental y celebro pues que este proceso se haya dirigido a todos los municipios y secretarías de salud y hospitales, porque el tener una identificación de los grupos de alimentos facilita el consumo de los alimentos. En este momento estamos en el marco de la pandemia COVID y lo ideal es que tuviéramos una alimentación saludable siempre, ¿cierto? No solo porque tenemos la amenaza del COVID-19, sino que alimentarnos saludablemente debe ser un estilo de vida de siempre. Y creo que el conocer los alimentos, cómo se agrupan y la importancia de esa agrupación y del aporte nutricional de los mismos nos permite hacer unas elecciones que contribuyan a alimentarnos saludablemente. Entonces acá tenemos dos grupos de alimentos protagónicos, que son las verduras y las frutas. Este grupo de alimentos, estos grupos de alimentos, la recomendación de consumo que se hace desde el Ministerio de Salud es 5 al día, 3 porciones de frutas y 2 de verduras. ¿Qué tienen de importante dentro del aporte nutricional? Son ricos en vitaminas hidrosolubles, como ácido fólico, vitamina C, y también otras en forma, por ejemplo, el betacaroteno, que es una provitamina A. También son ricos en fibra. Y hay algo muy importante en este grupo de alimentos que son los antioxidantes. Los antioxidantes tienen un papel protagónico en toda esa prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y además de eso también nos dan otros beneficios, evitar el envejecimiento prematuro y ayudar a que de pronto no se den crecimientos anómalos de células, ¿cierto? Entonces este grupo de alimentos es fundamental y ahí marca una relevancia la vitamina C, que esa la vamos a ver ahorita más adelante con relación al COVID-19, pero tener esa claridad de que si ustedes consumen algún alimento de este grupo, están haciendo la selección del grupo de alimentos. Por ejemplo, me encanta la naranja, me encanta la papaya, me encanta el mango, consumo mamey, consumo maracuyá. Todo ese grupo de alimentos es muy amplio y también está el de las verduras, zanahoria, lechuga, repollo. Entonces, si tengo esa identificación de que se agruparon como ese término o ese grupo llamado frutas y verduras, quiere decir que si me consumo uno u otro, estoy obteniendo esos beneficios nutricionales. Otro grupo de alimentos importantes son las leches y derivados lácteos. Este grupo de alimentos son ricos en calcio, en fósforo, vitaminas liposolubles, la vitamina D, pues por todo ese protagonismo que tiene para la absorción del calcio. Y también los probióticos, que sabemos que los probióticos son microorganismos vivos que se le agregan a la leche para tener unos cambios sensoriales, es decir, cambios en la consistencia, pero además de eso tiene unos fines en la salud. Los probióticos están asociados a aumentar la absorción del calcio de la leche y además de eso también tienen un protagonismo en la preservación de toda esa salud del tracto digestivo. Entonces, por eso la importancia de tener un consumo de este grupo de alimentos. Acá quiero hacer una precisión importante, y es que los leches y derivados son importantes en todos los ciclos de vida, no solo pensar que los niños o los adolescentes son los que deben de consumir leche. Por cierto, el grupo permite que si yo tengo un diagnóstico de intolerancia a la lactosa, tome leche deslactosada. Si tengo un diagnóstico, por ejemplo, de dislipidemias, triglicéridos altos, colesterol alto y demás, consuma leche semidescremada o leche descremada. Entonces, es hacer más amigable los alimentos que están en este grupo, porque acá tenemos una gran variedad. Tenemos leche líquida, tenemos leche en polvo, tenemos yogures, tenemos kumis, tenemos queso, quesito. Todos estos son derivados de las leches y que aportan estos nutrientes que son tan importantes en todo el tema de la salud ósea. Con relación a las carnes, huevos y leguminosas secas, que ese es otro grupo de alimento muy importante, sobre todo en el tema del COVID, pues que ahora también lo vamos a ver. Tenemos que este grupo aporta proteína de alto valor biológico en el caso de origen animal, es decir, de las carnes, vísceras, y proteína de bajo valor biológico, proteína vegetal, que están las leguminosas.
Hay una proteína fundamental y que ojalá pues en los niños y adolescentes se tenga ese consumo de huevo todos los días, porque la proteína de origen animal que está en el huevo es una proteína con un alto valor biológico, una proteína completa y que de cierto modo es importante su consumo en este grupo de poblaciones. Acá en este grupo de alimentos también es importante fortalecer esa recomendación que se ha dado a lo largo de muchos años, de que siempre que consumamos leguminosas, como tienen un aporte significativo de hierro, pero ese hierro no es igual al que tiene la carne, acompañarlo de un jugo natural con una buena porción de fruta en ese jugo, no que sea pues pura agua, sino que haya una buena relación de fruta con agua, se va a aumentar la absorción de ese hierro por el aporte de vitamina C. Y que también cuando no hayan carnes, por cualquier circunstancia, el hecho de mezclar la leguminosa, es decir, el frijol, la lenteja, el garbanzo y la arveja seca, con el arroz, también forma una proteína, una estructura de la proteína parecida a la de la carne, y eso de cierto modo ayuda a su absorción. Estas son recomendaciones sencillas que podemos practicar a diario en nuestros hogares y que fortalecen toda esa respuesta de ese sistema de defensa del organismo. También tenemos los cereales, tubérculos y plátanos como otro grupo importante. Ustedes lo vieron en el plato saludable de la familia colombiana, que hay una gran proporción de este grupo, y es porque este grupo aporta energía, pero además de eso, los cereales integrales también aportan fibra, y hay otros que aportan algunos micronutrientes. Es importante tener cuidado con este grupo de alimentos porque a veces está muy satanizado y hay muchos mitos alrededor de él y se ha optado por dejarlos de consumir. Cuando se dejan de consumir este grupo de alimentos, que está representado por cereales como, por ejemplo, hay cereales listos para comer, que son los que conocemos de caja, otros cereales como el trigo o los derivados de ese cereal, también ahí se incluye el arroz, también se incluye tubérculos como papa, como yuca, los plátanos en todas sus presentaciones. Todo este grupo es muy amplio y es importante identificarlos porque todos tienen un aporte nutricional similar, pero no se pueden dejar de consumir. Que yo voy a dejar de consumir cereales y voy a comer solo carne con verduras y dejar de comer los cereales no es lo más indicado, porque ese grupo de alimentos tiene ese protagonismo en ser esa fuente de energía y preservar la proteína, o sea, las funciones que la proteína ejerce en el organismo. Entonces, acá en estos tres grupos de alimentos hay diferentes recomendaciones de consumo. Esas recomendaciones van a depender de las necesidades del individuo. Ahorita hablábamos, por ejemplo, que las frutas y verduras eran 5 al día. Eso es una recomendación para evitar la aparición de enfermedades crónicas, pero en las leches y derivados pueden oscilar entre 2 hasta 4 o 5 porciones. Carnes, huevos y leguminosas secas entre 1 o 3 porciones. Cereales, tubérculos y plátanos puede ir desde 4 hasta 14 porciones en los deportistas de alto rendimiento y demás. Entonces miren esos rangos tan amplios en esas recomendaciones, porque vuelvo e insisto, los alimentos se prescriben en unas cantidades dependiendo de la persona, ¿cierto? Como lo veíamos ahorita, de los requerimientos que tienen las personas o las necesidades, pero se habla de recomendaciones. Ya tenemos los dos últimos grupos de alimentos, que son las grasas y azúcares. Las grasas en realidad también han sido muy señalizadas y más que decir 0 grasas es saber seleccionar el tipo de grasas que vamos a consumir. Entonces tenemos la referenciación de grasas saludables o grasas protectoras y grasas perjudiciales o grasas que no son tan saludables. Ahí hay que preferir las grasas protectoras que están representadas en alimentos como el aguacate, en alimentos como las nueces, las almendras, también en el salmón, que eso lo hemos escuchado también de muchas fuentes. Pero acá hay una recomendación muy importante y es que a veces pensamos que porque son grasas protectoras o alimentos con grasas protectoras los podemos consumir de manera desmesurada. Entonces nos excedemos en el consumo del aguacate, nos excedemos en el consumo de las
de las nueces, las almendras y demás, y no tenemos presente que por ser grasas tienen un alto aporte calórico. Entonces yo no me puedo exceder, o sea, que voy a comer lo que quiera, libre demanda, no, porque son protectoras, pero aportan calorías y, por cierto, las cantidades son más bien pequeñas, las porciones. Es importante también que las grasas tienen un papel protagónico en todo ese aporte de colesterol. El colesterol tiene pues unas funciones claras en todo el desarrollo neurológico, también todo el desarrollo hormonal. Entonces las grasas, los tejidos de sostén, las grasas en realidad hay que seguirlas consumiendo, pero teniendo esa prelación por estas grasas protectoras y tratando pues de no excedernos. También los aceites que conocemos, aceites de origen vegetal, preferir pues aceites de semillas como canola, evitar otros tipos de aceites que ya se connotan con mezclas de ácidos grasos, mezclas vegetales, y tener también presente que más que porciones en las grasas es que se preparen, pues optar más por preparaciones bajas en grasas, como evitar las frituras, y si se van a utilizar, entonces optar por estas que acabo de mencionar. Con relación a los azúcares son un grupo de alimentos cuyo aporte es solo energía de fácil digestión. En los azúcares no vamos a encontrar vitaminas ni minerales. Acá citamos las gaseosas, citamos las bebidas azucaradas, se citan las chocolatinas, las maltas, juguitos de fruta, pues los jugos de cajita, todos esos jugos industriales. Ahí todos están citados como azúcares. Este grupo de alimentos, en realidad, si deciden no consumirlos, no se va a afectar su salud, porque, como dice ahí, energía fácil digestión, que se puede obtener de otros alimentos, y que además de esa energía que aportan otros alimentos, también van a obtener vitaminas y minerales. Entonces, en realidad es un grupo de alimentos que, si se quiere dejar de consumir, no habría pues ningún riesgo para la salud. Y ya vamos a precisar en el marco de la pandemia COVID-19. Entonces, hay unas recomendaciones alimentarias para disminuir el riesgo de infección por COVID. La primera recomendación alimentaria que se está haciendo es la lactancia materna. Ustedes saben que la leche materna es la seguridad alimentaria en los primeros 6 meses de vida. Y a partir de los 6 meses, con alimentación complementaria hasta los 2 años y más. La leche materna en el marco de la pandemia COVID sigue siendo indicada. En ningún momento se ha dado la recomendación de suspender la lactancia materna. Por cierto, el Ministerio de Salud generó una adaptación a un lineamiento en la atención de las gestantes y precisó que las mujeres con sospecha de COVID-19 pueden amamantar a sus bebés con todas las medidas de protección, porque no está, pues no se ha identificado que la leche materna transmita el virus. Por lo tanto, está indicado tanto en aquellas que tengan sospecha, en las que tengan el COVID-19 confirmado. En esos casitos pueden haber unas mujeres complicadas, entonces hacen alusión a que se puede también optar por la extracción de la leche materna, ofrecérsela al bebé por medio de copitas o cucharas, y en caso de que haya una lactante, ya pues en una situación de gravedad, ya son condiciones ya muy específicas, ya el médico tratante toma pues como la decisión. Pero siempre hay que tener una prelación por la leche materna como ese alimento saludable para estos recién nacidos y para los niños y niñas hasta los 2 años y más. Es un alimento inocuo, suficiente, nutritivo y en la temperatura adecuada. Tiene un aporte de inmunoglobulina IgA que fortalece todo el sistema de defensa del bebé. Por cierto, se dice pues que los niños que son amamantados tienen menor riesgo de contagio por COVID-19. También aporta la lactoferrina, que es una proteína transportadora del hierro, lo cual permite que haya una mejor absorción del hierro, y el hierro también se ha asociado a tener todos este protagonismo en todo ese sistema de defensa o sistema inmunitario. Entonces, la primera recomendación, lactancia materna para los menores de 6 meses y para los mayores de 6 meses hasta los 2 años y más, con alimentación complementaria.
esto es un macronutriente, porque el cuerpo lo necesita en mayor cantidad, que es la proteína. Entonces, la proteína tiene unas funciones claras, que son estructurales, como la estabilidad de órganos y tejidos, funciones de transporte, fortalecimiento del sistema inmunitario, porque muchas de estas proteínas que tienen esa función de transporte tienen un papel protagónico en ese sistema inmune. Además de eso, participan también en los mecanismos de defensa y protección. Entonces acá la recomendación es a consumir alimentos fuentes de proteína. ¿Que dónde las encontramos? Leches, huevos, carnes, sustitutos y leguminosas. Ahorita esa recomendación que les hacía, esa mezcla con la leguminosa, es decir, el frijol, la lenteja, el garbanzo, con el cereal, de cierto modo, minimiza el tener un déficit de consumo de proteína en esos contextos de hogar donde no tengamos forma de adquirir carne, ¿cierto? Entonces ahí se recomienda que haya un consumo adecuado de esas proteínas. Ejemplos de porciones, que a veces es una inquietud que tenemos. Bueno, a mí me dicen que consuma leche, pero ¿cuánto es una porción de leche? Los que han ido donde el nutricionista ya tienen claro todas las porciones de los alimentos. Las personas que no, a veces se les dificulta saber cuánto es que me debo de consumir. Entonces, ejemplos, leche líquida, un vaso mediano, más o menos son de 180 a 200 mililitros. Carnes, un quinto de libra, sea carne de res, carne de cerdo, la pechuga si es pollo, el pescado, un filete, siempre se habla de un quinto de libra. Y ya leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzo y demás, hay una recomendación que es un cucharón pequeño. Estos pues unos ejemplos porque en realidad son muchos alimentos y cada uno tiene su porción. Entonces acá el mensaje, a comer alimentos fuentes de proteína. Hay otro, este sí es son micronutrientes, vitamina A y vitamina E, son vitaminas liposolubles. ¿Por qué se llaman micronutrientes? Porque el cuerpo los necesita en menor cantidad, pero también ejercen funciones muy importantes. Entonces tenemos que al menos la vitamina A, tiene una acción importante en la visión, en toda esa salud visual. Está de manera, se llama betacaroteno, provitamina A, cuando están las fuentes vegetales como las verduras de color naranja. En este caso pues citamos un ejemplo como la zanahoria. Tienen una acción antioxidante porque protegen el daño de células y tejidos. Y esa acción también las hace protagónicas en todo este tema del sistema de defensa o sistema inmunitario. Entonces es importante consumir fuentes de vitamina A y vitamina E. Los tenemos en alimentos como leches, huevos, carnes, frutas y verduras de color naranja y aceites de origen vegetal. Entonces ahí ya hay una recomendación clara. Hay que priorizar el consumo de estos alimentos. Ejemplos de porciones, vuelvo y cito la leche, ya la había dicho, la carne también, el huevo una unidad, zanahoria una unidad pequeña, mango una unidad mediana. Entonces ahí tenemos pues algunos ejemplos de esos alimentos que podemos identificar y podemos consumir para tener todo ese fortalecimiento del sistema inmunitario. Hay otro micronutriente protagónico en este tema que es el zinc. El zinc se comporta como un complemento esencial que participa en la respuesta del sistema inmune del organismo. El zinc se ha denotado como un cofactor, es decir, que es esencial para que se den otras funciones y en el marco del sistema de defensas es muy protagónico. Los alimentos que son fuentes de zinc, citamos a las leches, a los huevos, a la carne, cereales integrales. Y por eso decía que ese grupo de cereales, tubérculos y plátanos, cuando son integrales, tiene un aporte importante de minerales, entre ellos el zinc. También algunos cereales que son fortificados, porque hay algunas harinas fortificadas y se les agrega el zinc. O leguminosas también se ha asociado a tener un aporte significativo de zinc. Ahí de pronto, de porción diferente a las que hemos hablado, el pan integral, una tajada es una porción. Cuando hablamos de pan tajado, ya si hablamos de pan pues bola o así, es una unidad mediana. Y el protagónico, que sí hemos hablado siempre, hay que consumir vitamina C para fortalecer el sistema de defensa. Es que la vitamina C participa en la respuesta inmune del organismo, tiene una acción antioxidante, evita el daño celular. La vitamina C, ¿dónde la encontramos? Frutas en general.
podríamos hablar de que todas las frutas son fuentes de vitamina C. Fuente, es decir, que aporta el 10% o más de las necesidades de ese micronutrientes en el organismo. Ahí citamos unas frutas que son ricas, o sea, que tienen un aporte más significativo, como la papaya, la guayaba. La guayaba es la fruta reina. Ojalá consumiéramos guayaba todos los días, y esta recomendación se la hago a estos municipios donde hay una gran producción de guayaba y las guayabas se pierden en los solares y no hay una buena utilización de esa fruta, que es muy nutritiva. Se habla de que es una fruta reina porque es fuente de muchas vitaminas y minerales. Entonces ahí la recomendación a comer guayaba, y no la dejen perder en allá donde tienen el cultivo. Verduras en general también se citan como fuentes de vitamina C. Y cítricos, pues que los cítricos en realidad siempre se han asociado a tener este aporte importante de este micronutriente, de esta vitamina. Tenemos ahí unos ejemplos: mandarina, una unidad grande; papaya, una tajada delgada; piña, una tajada delgada; y miren la guayaba, la fruta reina, 2 unidades medianas. También hay otra que me parece importante citar, que es la espinaca. La espinaca es una verdura también que se connota reina porque tiene un gran aporte de muchas vitaminas y minerales. Entonces son alimentos que a veces están en nuestra disponibilidad en el hogar y que no le vemos la relevancia, las dejamos perder y optamos por otras que son más costosas, que no son de nuestra producción local y que no tienen un aporte nutricional tan significativo. En este tema de frutas y verduras siempre he sido muy insistente en que las frutas y las verduras no solo son manzana, durazno, fresas, uva chilena, kiwi, porque esa es una idea que se tiene. Cuando a mí me dicen coma frutas y verduras, no, eso es muy costoso. Claro, si te vas a ir a consumir esas que estoy mencionando son costosas, pero si yo optimizo la producción local, las frutas de cosecha, las verduras de cosecha que hay en los municipios, eso de cierto modo me va a facilitar tener un acceso constante a las frutas y las verduras y tener una disponibilidad adecuada de frutas y verduras y un consumo adecuado de frutas y verduras, que en este tema del COVID son protagónicas porque, como lo decíamos, tienen todo es como esas funciones en ese mecanismo de defensa. Además de eso, por el aporte de antioxidantes, el aporte de fibra, ricas en agua, ¿cierto? Hay muchas bondades de las frutas y las verduras, que ya ahorita con Laura nos va a hablar de la inocuidad. Y entonces, como son alimentos que casi que se consumen directamente, hay que tener unas medidas de higiene adecuadas con ellas, ¿cierto? Bueno, y después de haberles contado todos esos conceptos, qué es una alimentación saludable, cuáles son las características, qué es el estado nutricional, cuáles son los grupos de alimentos, los alimentos protagónicos en el tema del COVID-19, esos son algunos, porque pueden haber muchos más, pero quise traerles estos a modo de ejemplo, porque si tenemos toda esa información, no nos alimentamos saludablemente, ¿cierto? Entonces ahí viene la invitación para que siempre, y esto es una recomendación que hago en todos mis procesos de fortalecimiento, siempre que se haga educación nutricional o educación en alimentación, hay que saber cuáles son esas barreras o esos contextos de la comunidad que se pueden volver condicionantes para que sean adherentes a esas recomendaciones. Entonces acá citamos 3 específicamente. Conducta alimentaria: no podemos dejar de lado que toda la persona que se está abordando o a quien se le está dando una recomendación tiene una conducta alimentaria aprendida en sus primeros años de vida, y eso es una actitud que él tiene hacia el alimento. Entonces yo a veces puedo recomendar, como le decíamos ahorita, frutas y verduras, sí, son muy saludables, pero a mí nunca me enseñaron a comer frutas y verduras. Eso de cierto modo me condiciona a que esa persona sea adherente, y eso hay que conocerlo y eso hay que saberlo. Por eso hablaba al principio de la importancia de generar esas articulaciones con el profesional de psicología para hacer como una sensibilización, una introyección de la importancia del autocuidado, porque en realidad nosotros podemos dar muchas recomendaciones, pero quien toma la decisión
de llevarlas a cabo o no es el individuo, ¿cierto? Es cada uno. Factores económicos, indiscutiblemente hay contextos municipales, regionales o contextos de hogar donde las condiciones económicas dificultan el acceso a alimentos con alto aporte nutricional. Y sumado a eso, no solo el acceso, también viene detrás todo ese proceso de conocimiento que tengo yo al respecto que me permite hacer una buena elección o una adecuada decisión de compra. Entonces a veces se le da prioridad a otras necesidades básicas y lo que queda es para comer, y ese poquito que me queda no es suficiente, y cuando llego a elegir no tengo un proceso de formación adecuado, ni he sido capacitado al respecto o no he participado porque no lo he visto necesario. Entonces elijo alimentos que son más favorables pero no tienen aporte nutricional significativo. Y esto ha pasado mucho porque se ve a diario. Por ejemplo, en este momento que hablamos de las frutas, las verduras, las leches y demás, mire que a veces se opta por gaseosas, no faltan los litrones de gaseosas en el hogar, cuando ese dinero se puede destinar a comprar frutas de cosecha que me permitan hacer jugos naturales. Pero culturalmente eso no lo tiene introyectado a la persona y prefiere consumir sus gaseosas. Y lo más triste, en sus solares hay frutas, pero van y se toman sus gaseosas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque son condicionantes en el momento de esperar que la comunidad o nosotros mismos seamos adherentes a recomendaciones alimentarias. También está el factor cultural. Yo no puedo dejar de lado el enfoque étnico ahí. Los indígenas tienen unas culturas propias y eso de cierto modo también va a condicionar esa adherencia o no a esa recomendación que se está dando. Por eso ojalá se tuviera la posibilidad de conocer los contextos y con base a esos contextos generar esas recomendaciones ya en los territorios. Y ya para terminar esta parte de la alimentación saludable, unos tips para tener muy en cuenta. Consuma alimentos variados y nutritivos diariamente, ya sabemos cuáles son. Con menos grasa mejor se pasa, esto en el tema de evitar las enfermedades crónicas. Apuéstele a 3 frutas diarias y 2 de verduras. Prefiere alimentos integrales. Y con los integrales aprovecho para hacer también una precisión. Si yo consumo harina integral no es que no me aporte calorías y que voy a disminuir de peso, porque eso es otro mito que se tiene. Entonces las harinas integrales son ricas porque tienen vitaminas y minerales y el aporte de fibra integral ayuda a la digestión, tiene otros fines, otros beneficios en todo ese tracto digestivo, pero no es que me van a bajar de peso. Eso es una claridad. Por cierto, el aporte calórico de una porción de fibra integral es un poquito más que de una harina integral, es un poquito más que una harina refinada, o sea, la harina pues blanca. Cuide su alimentación, ningún exceso es sano y esto aplica para todos los grupos de alimentos. No nos podemos exceder porque el exceso es lo que nos lleva a aumentos de peso. Descubra la aventura de la verdura. Evite el consumo de bebidas azucaradas, esta sí es clara. Dígale adiós al salero. Eviten agregar sal de más después de preparar los alimentos. Buena higiene y manipulación de alimentos, que ya lo vamos a ver con Laura. Y bien informado, bien alimentado. Esto sí es clave. Cuando les den información, tengan criterio de dónde proviene esa información para saber si la adopto y la aplico o no. Bueno, muchas gracias. Este era pues como ese abordaje desde lo que es alimentación saludable. Ya doy paso a mi compañera que les va a hablar de todo ese componente de inocuidad. Bueno, entonces, hablando pues, como les decía Joana, de una alimentación saludable, en el marco de la pandemia también es muy importante que además de consumir alimentos saludables, sean unos alimentos seguros, los cuales no presenten ningún riesgo para la salud, adicional pues al que ya estamos padeciendo en el mundo. Y dentro de esta parte de inocuidad, pues quiero como darles una introducción y también unas pequeñas pautas que se pueden seguir a la hora de abastecernos, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de un acceso a los alimentos, de una disponibilidad que hay en el mercado
Y para poderlo lograr, las personas deben de salir de sus casas, desplazarse a las centrales de abasto y demás. Entonces, dentro de esta práctica hay una serie de recomendaciones que se deben hacer o que se deben llevar a cabo para poder llevar al hogar unos alimentos seguros. Y cuando hablamos de inocuidad, estamos hablando como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos. Entonces, como lo dice la definición, inocuidad no solamente trata la parte de la distribución, sino que es toda la cadena de producción, desde la producción agrícola, con las buenas prácticas agrícolas, hasta la producción en la empresa donde se están procesando los alimentos y el expendio de estos. Y estas medidas se toman con el fin de asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud. Cuando hablamos de inocuidad, entonces lo que estamos buscando básicamente es la salud del consumidor, porque una enfermedad o una intoxicación por alimentos puede conllevar a un problema de salud pública. Acá básicamente entonces empezamos a introducirnos en las investigaciones que se han hecho las agencias internacionales acerca de los alimentos, qué relación tienen los alimentos con el COVID, y encontramos que hasta la fecha no hay ninguna evidencia que diga que los alimentos pueden transmitir el virus. ¿Por qué? Porque el alimento no tiene, las frutas, las verduras, no tienen las condiciones necesarias para la proliferación del virus, así como de otros microorganismos patógenos que sí están presentes en los alimentos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO, nos dan un parte de tranquilidad en esta parte y dicen que no hay condiciones, los alimentos no son el huésped definitivo del virus. El virus solamente puede sobrevivir en condiciones, pues las condiciones solamente las puede encontrar en animales y en humanos. Y la transmisión se da básicamente por las gotas que salen de la boca en el momento en que estornudamos, tosemos o estamos en comunicación con las demás personas. Pero de esta manera no dejan de lado que hay una serie de medidas de higiene personal que se deben intensificar en el marco de la pandemia, porque se ha encontrado que no son el vehículo, pero en superficies sí se han hecho también unos estudios y definitivamente las superficies sí pueden estar contaminadas. Y cuando hablamos de superficies, pues estamos hablando de todos los lugares donde se están exponiendo los productos, en el supermercado o en la tienda de barrio. Entonces todas las superficies, sean de metal, de madera, de acero inoxidable, de plástico, tienen ya también su debido estudio y han encontrado que el virus encuentra unas condiciones óptimas para sobrevivir ahí hasta 72 horas. También acá en este documento que dice COVID-19 e inocuidad de los alimentos, orientaciones para las empresas alimentarias, pues hacen un poco más de énfasis en las orientaciones que deben seguir las empresas de alimentos para estar operando en el marco de la pandemia, porque sabemos pues que estas empresas no pueden parar, porque de lo contrario pues sufriríamos un desabastecimiento. Entonces, ahí también nos hablan de hacer un curso de disposición de residuos e higiene alimentaria, que me parecería pues importante que también se hiciera en cada uno de los hogares, porque sabemos que una mala disposición de los residuos sólidos puede llevar a la proliferación de plagas y otros insectos como roedores y demás, que también pues presentan un riesgo para la salud.